Hola mis estimadas y estimados estudiantes de Introducción al Cálculo y bienvenidos a continuar nuestro trabajo en la geometría analítica. Hoy vamos a estar hablando acerca de las secciones cónicas, en particular de la circunferencia y la elipse. Así que no esperemos más y empecemos con eso. Para poder trabajar vamos a ayudarnos del apunte que ya está en nuestra plataforma. Así que comencemos con él. Nuestro apunte comienza recordándonos lo que es un lugar geométrico. Y aquí está. Un lugar geométrico es básicamente la gráfica de una ecuación de una función de dos variables, es decir, tiene a la x y tiene a la y. Y es la gráfica de esta curva que está formada por el conjunto de puntos, todos los puntos que satisfacen dicha ecuación. Los problemas principales de la geometría analítica, tal como dice ahí, es ser capaz de encontrar esta ecuación y graficar el lugar geométrico, o al revés, desde el gráfico del lugar geométrico ser capaz de encontrar la ecuación. Y eso es a lo que nos vamos a dedicar. Hablaremos de las secciones cónicas, en particular de la circunferencia. Estas secciones cónicas provienen de tomar dos conos en tres dimensiones y hacer cortes sobre estos. Así vamos a ir formando las distintas secciones cónicas. La primera que vamos a formar corresponde a la circunferencia, que es hacer un corte de forma horizontal sobre estos conos tridimensionales. Pues bien, la circunferencia, tal como dice ahí, es el lugar geométrico de todos los puntos que están a una distancia constante a un punto fijo, llamado centro. Aquí está entonces nuestro centro, una distancia constante que está ahí dada por R, y cualquiera de los puntos sobre la circunferencia se encuentra exactamente a la misma distancia R, que es el radio. Así, el centro de la circunferencia lo llamaremos C, nuestro punto cualquiera P, y el radio R. Así, la ecuación de la circunferencia viene dada por esa expresión que allí se encuentra. Esa es la que nosotros conocemos como la ecuación principal, pero también existe otra que se llama ecuación general, que es la que está ahí. Y puedes trabajar de una hacia la otra, puesto que si esa ecuación la tratamos de llevar a la forma anterior, entonces estará dada de esa manera. Y ya está. En ese caso, entonces, nosotros tenemos una circunferencia, y la circunferencia queda bien determinada si conocemos dos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Pues el radio y el centro. Y con eso somos capaces de encontrar la ecuación de cualquier circunferencia. Ahí está entonces la clave. Vamos a buscar siempre el centro y el radio. Como en el ejemplo 3, nos han dado la ecuación general, y lo que hacemos es completar cuadrados, eso es una técnica que ya aprendiste en álgebra. Completamos los cuadrados para poder llegar a la expresión de la forma principal. Y ahí está. Entonces el centro es el 2 menos 1. ¿Por qué? Porque aquí en la fórmula debe ir un menos, así que será menos 1. Por tanto, el centro será el punto 2, menos 1, y el radio corresponde a la raíz cuadrada de ese valor, es decir, el radio en este caso es 3. Y ahí está, tal como habíamos dicho, esos son los valores. De forma análoga, tenemos ahora esta ecuación que está aquí, que también está dada en forma general, se completan los cuadrados correspondientes y luego de ello llegamos a la forma principal, de donde podemos deducir que su centro está dado por el 2/3, menos 2. Ahí está entonces el centro, y su radio corresponde a la raíz cuadrada de 16, es decir, 4. Ahí está. Ahí está la gráfica entonces, tú puedes revisarla después con más cuidado. Ahora sí, nos han dicho que tenemos una circunferencia que tiene radio 5 y que su centro se encuentra en la intersección de esas dos líneas rectas. Es un sistema, así que tú lo puedes resolver. Una vez que has resuelto el sistema, te puedes dar cuenta que será 10,3 el punto de intersección y por tanto el centro de la circunferencia, con lo que la ecuación en la forma principal de esta circunferencia será x menos 10 elevado al cuadrado más y menos 3 elevado al cuadrado es igual a el radio que nos habían dado, que es 5 elevado al cuadrado. Y ahí está totalmente resuelto ese ejemplo. Por último, nos han pedido una circunferencia que pasa por los puntos que están allí, A, B y D. Esos puntos no son tan simples de determinar la ecuación de la circunferencia. Lo que se hace en general es que se toma un sistema, es decir, se hace la forma general, se reemplazan los puntos, tal como puedes ver, aquí está reemplazado el punto A, aquí está reemplazado el punto B y aquí está reemplazado el punto D. Y reemplazados esos puntos se obtienen ecuaciones que nos permiten entender los valores de E, D y F en este caso. Así entonces puedes obtener la ecuación que está allí, que es la ecuación de la circunferencia en su forma general. Y de ella pasamos a la principal haciendo la completación de cuadrados que tú conoces, y ahí está. Por tanto, el centro corresponde a 1,0, porque la i no está acompañada de ningún valor, y el radio será 1, porque es la raíz cuadrada de 1. Y ahí está, hemos determinado perfectamente las circunferencias. Ahora entonces, te queda un ejemplo que podrás revisar tú.
Y pasemos a la siguiente sección cónica. La siguiente sección cónica es la parábola. La parábola corresponde al lugar geométrico de todos los puntos tales que su distancia a una recta, a la que nosotros llamaremos directriz, es igual a su distancia a otro punto al que nosotros llamaremos foco. Si observamos entonces, la distancia entre ese punto y ese punto será igual. Y si hacemos la colección de todos ellos, damos origen justamente a una parábola. Esta parábola tiene varios elementos que tú puedes ir revisando. Es el eje de simetría, ¿sí? Contiene un vértice y también contiene cuerdas focales y lado recto. Pero las vamos a dividir en dos tipos. Las vamos a dividir en las que se abren hacia los lados y las que se abren hacia arriba o hacia abajo. En el primer caso entonces son aquellas que se abren hacia los lados. La ecuación entonces en su forma principal será esa que está allí, donde nuevamente h, k en este caso corresponden al vértice, a ese punto que se encuentra en ese lugar, ¿sí? Acá tenemos el foco, acá tenemos la gráfica de la parábola y finalmente la recta, la que llamamos directriz. Si esta parábola se abre hacia la derecha, entonces el valor de P debería ser positivo, y si el valor de P es negativo, entonces se abre hacia la izquierda. Con ello puedes encontrar entonces la forma principal de una parábola. Si es que esta parábola se abre hacia arriba o hacia abajo, entonces tenemos esta expresión, donde puedes observar que es la x la que está elevada al cuadrado, al contrario del caso anterior en que la y estaba elevada al cuadrado. En ese caso entonces, el vértice sigue siendo el de coordenadas h, k, y si P es positivo, entonces la parábola se abre hacia arriba, y si P es negativo, la parábola se abre hacia abajo. Allí encontramos entonces su vértice. Así entonces, en una parábola hay varios elementos importantes. Lo primero es que solo una de las dos variables está elevada al cuadrado, la otra no lo está. Y va a quedar bien determinada en la medida en que conozcamos entonces su vértice y su valor P, que es la distancia al foco, o bien la distancia a la directriz, en cualquiera de los casos. A contar de ellas, tú puedes deducir, si lo deseas, dejando igualado a 0, la forma general de la parábola, pero no se trabaja mucho con ella. Por ejemplo, acá tenemos el vértice de una parábola y tenemos su foco. A contar de ello, entonces, nosotros podemos determinar la distancia entre el vértice y el foco, y la distancia entre el vértice y el foco es el valor P. Por lo cual, entonces, a contar de ello, hemos determinado de inmediato nuestra parábola. Encontrarás ahí otro ejemplo, donde nos han dado el foco y la directriz. Y tú debes recordar que si tenemos la directriz y tenemos el foco, entonces el vértice se encuentra justo en el medio. Y ahí está, de esa manera podrás determinar la parábola. Todos estos ejemplos debes revisarlos en detalle para que seas tú quien los trabaje. Y finalmente verás que encontrarás dos problemas que deberás revisar tú, pero eso es trabajo que debes realizar tú solo. Por ahora, nosotros tenemos ya todos los contenidos teóricos de estos dos, y en nuestra próxima sesión nos vamos a dedicar a hacer ejercicios sobre la parábola y la circunferencia para poder practicar cómo encontrar sus principales elementos y resolver cualquier problema. Por ahora, yo me despido y nosotros nos encontramos en nuestra próxima sesión. Que estés muy bien. Chao, chao.